¿Dónde iniciar? Hay tanto desde a qué juega la selección nacional, incluso lo mencionaba Marvin Solano en la nota de Federico Calderón, porque al final no vemos una identidad plasmada de la selección nacional, no vemos ese modelo de juego. Inició con línea de 4, pasó a línea de 5, tras vemos la línea de 5, ha cambiado muchísimo también en cuanto a si es una selección que quiere jugar más con el balón dominado o qué quiere hacer. Sinceramente se ve incluso hasta sin ideas, jugadores en posiciones diferentes a las que estamos acostumbrados incluso a verlos en campeonato local. Entonces yo creo que también se comienza a desgastar un poco el discurso de estamos en proceso, vamos a formar jugadores, que ya se han probado bastantes también, como decía Marvin Solano, y además de eso que siempre apelamos al sentimiento, hasta el último minuto, y creo que eso también ya se comienza a desgastar, porque si queremos de verdad un proceso, tiene que existir una base atrás y no esperar a que estemos en competencia y que sí, vamos a enfrentar a un rival como más adelante, suponiéndonos un rival difícil, y ahí sí, vamos a darlo todo, el equipo sea diferente, pero bueno, volvemos otra vez a lo mismo y a lo repetitivo que ya hemos visto anteriormente. Sí, yo creo que, a ver, estamos claros que ayer era un amistoso, ayer era un fogueo. Ayer era un partido de preparación, un partido para probar cosas, era un partido para ver. Lo que vimos ayer fue que Costa Rica sigue siendo triste, Costa Rica sigue dando pena, Costa Rica sigue siendo vergonzoso en sus papeles internacionalmente, que Costa Rica no sabe a qué juega, Costa Rica no tiene una idea de juego plasmada. Han pasado y pasado y pasado jugadores y aquí nada cambia. Sigue sin ideas la selección nacional de Costa Rica. Anoche lo seguimos viendo a un técnico que no da ideas al equipo, un equipo que no se entiende. Anoche se confirmaron muchas cosas, por ejemplo, la crítica a muchos seleccionados nacionales, y voy a dar el primer ejemplo, Keishel Fuller. Keishel Fuller no es regular en Herediano, no fue regular la temporada anterior en el Herediano, por lo menos los últimos 6 meses después del Mundial. Y ayer se confirma su falta de regularidad, su falta de continuidad. Ayer se nota que es un jugador que le falta. Y no puede ser que un jugador se siga sosteniendo en selección nacional solo porque hizo un gol en un mundial. No puede ser. Seguimos con terquedades. ¿Por qué Aarón Suárez tirado a la banda? ¿Por qué usarlo como extremo? Aarón Suárez es un 10. Aarón Suárez hay que darle la hora. Aarón Suárez tiene que construir fútbol. Aarón Suárez no es para tirar a un costado. ¿A dónde ha jugado Aarón Suárez los últimos meses en la liga? De 10, centralizado. ¿Por qué tirarlo a un costado? Si ha dado frutos, si hoy nos ilusionamos con Aarón Suárez, porque Aarón Suárez juega en el centro y es un 10. Seguimos con ese tipo de terquedades. Otra confirmación, que lo de ayer no puede ser una formación titular de Costa Rica. O sea, eso quedó confirmado nuevamente. Que los que jugaron ayer o la formación que usó Luis Fernando Suárez no puede ser la que use Costa Rica de inicio para un partido. Como lo decía, yo sé que fue para ver, pero todo esto lo vimos ayer. Ayer solo se vieron cosas malas. Entonces, a ver, si estamos de cara a una Copa Oro, don Luis Fernando Suárez, con la cara de ayer, no puede decir que estamos listos para competir, porque seguimos dando pena, porque ya en Centroamérica no espantamos a nadie, no le damos miedo a nadie. Por muchos años, y esto con razones y con bases, fuimos el tercero de la CONCACAF por años, detrás de Estados Unidos y México, y fuimos superiores en Centroamérica. Eso está claro. O sea, yo creo que eso no es aires de grandeza, ni es jugar de vivo, ni nada. Por muchos años Costa Rica fue la tercera de Centroamérica, pero hoy no le damos miedo ni siquiera a una selección que está fuera del top 100 de la FIFA. Panamá ya nos ha pasado por encima, Honduras hace lo que quiere con nosotros. Si nos va así con Guatemala, ¿cómo nos va a ir con El Salvador? ¿Cómo nos va a ir con Panamá? ¿Cómo nos va a ir con los equipos que nos vamos a jugar la Copa del Mundo? Yo creo que ayer, compañeros, nos ratificaron muchas cosas malas de esta selección. Ojo, que hay otras cosas buenas. Yo no voy a decir que todo es malo. ¿Qué es? Que hay realidades, hay jugadores que tienen realidades. Carlos Mora. O sea, ayer entra Carlos Mora de cambio y es de lo poquito que se hizo bien, de lo poquito que intentó algo, que falló una, bueno, fue la única que le tocó, no es un goleador, pero creó una con verdadero peligro. Suander Zúñiga, o sea, hay jugadores que tienen realidades. ¿Por qué
no son esos jugadores a los que le damos continuidad en selección nacional. Abriste el tema, así que también te doy el tema de la pantalla, ¿no? Para que veas tus tres más flojos, ¿no? Porque podemos puntualizarlo uno por uno. Ya mencionaste uno de los tres tuyos, no sé si querés ir repasando los tres de una vez. Sí, hemos, aquí entre todos, cada uno hizo los tres jugadores más, o los tres más flojos de ayer. Empiezo yo, ya dije, Keisher Fuller. Sí, que creo que ese está en la lista de todos, ¿eh? El más criticado de esta convocatoria. Yo creo que pocos entendían cómo Keisher Fuller, después de los 6 meses que tuvo con Herediano, volvió a entrar. Es que no, y a mí no me solo parece, los 6 meses. Yo creo que cuando lo viste que era un jugador que era tiempado. Que no puede ser que ya en 2 años ya trabajando en Costa Rica no hayas encontrado ni un lateral derecho ni un lateral izquierdo, como bien lo dice Marvin, ¿no? Porque, digo, uno podría haber responsabilizado también a Jeffrey, tranquilamente, porque ayer también Jeffrey se vio muy mal. El problema es que no es la posición de Jeffrey, no es la posición que se siente cómoda, y ahí la gran responsabilidad es de Luis Fernando Suárez, como vos dijiste, por ejemplo, de Aarón. Vos no lo omitiste a Aarón ahí tampoco. Y muy vacío. A ver, yo esto sí, todavía no lo dijeron, no entiendo. ¿Cómo? Si se le pregunta al seleccionador por qué este jugador está en selección, su razón es que hizo gol en un mundial. O sea, el mundial, un gol en un mundial no te puede sostener 6, 7 meses después en una convocatoria de selección. O sea, eso es un argumento muy vacío y que le quita credibilidad al seleccionador. El otro, a mí me duele ponerlo porque es un jugador muy bueno, es un jugador que ha rendido como ninguno en selección nacional, pero anoche no fue su noche. O sea, y eso le puede pasar a cualquier jugador, pero Francisco Calvo, yo creo que en la conferencia de prensa después del partido, Luis Fernando Suárez ahora habla de que se perdió mucha pelota. Bueno, Francisco Calvo fue uno de los culpables. Cuando quería salir jugando, cuando quería salir desde la defensa, perdió mucha pelota. Y el otro, lo pongo casi como aludido. O sea, no es responsabilidad de él totalmente. Lo de Anthony Contreras se ha venido de más a menos en los últimos meses, pero es que Anthony Contreras se ve muy perjudicado por el hecho de que Costa Rica no tenga idea de juego, por el hecho de que Costa Rica no tenga pelota, no tenga manejo de balón y no lleguemos al frente con posesión de pelota. Llegamos al frente tirando pelotazos y Anthony Contreras es el gran perjudicado de esto. Vamos a la siguiente pantalla, a ver a quién tiene sus tres. Esa es la mía. Puse Luis Fernando Suárez porque yo creo que jugó un papel que no fue para nada determinante, incluso creo que las decisiones que toma de poner a jugadores en otras posiciones es como de un técnico que acaba de venir y está probando a qué puede jugar. Un jugador en diferentes posiciones, sinceramente no entendimos algunos cambios que hizo y por eso hay dudas con ciertos jugadores como Aaron Suárez, el mismo Jeffrey Valverde, que se vio mejor cuando pasó a jugar por el otro sector. Entonces, para mí, sin duda alguna, una de las bajas o de los puntos más bajos que tuvo la selección nacional fue el técnico. Después de ahí, Wilmer Azofeifa, se buscaba más un jugador en esa posición que intentara tener más cualidades defensivas, pero no las vimos. Y lo de Keisher Fuller, que yo creo que los tres coincidimos, yo creo que casi que todo el país, toda la afición coincide con lo de Keisher Fuller, que no se ve reflejado rendimiento por ningún lado, dándole ese respaldo que le dio Luis Fernando Suárez, ¿verdad?, convocándolo. Sí, aquí vos metes a Wilmer y vos sabes, te entiendo la razón por la que Wilmer vos lo pongas como entre los más flojos, que aquí puede entrar Wilmer, aquí puede entrar Diego Campos, aquí puede entrar Christopher Núñez, pero yo no los mato, o sea, a estos primerizos, porque tampoco le voy a decir chamacos, porque no son jóvenes, o sea, no son unos chiquillos, pero son primerizos en selección. Vos sabes que yo no los culpo, porque es que ayer lo que hizo Luis Fernando Suárez fue agarrar a todos los primerizos y tirarlos como si fuera un colectivo. O sea, ayer Diego Campos no se ve porque Costa Rica no tiene tenencia de pelota, porque no le llegó ninguna bola. Wilmer Azofeifa y Christopher Núñez al final no lograron hacer mancuerna porque no saben lo que es jugar juntos, porque nunca han tenido ese rodaje. Y ninguno de los dos es jugador de jerarquía. A ver, esto no es una verdad absoluta, ni tengo una bolita mágica para pensar que eso pudiera pasar. Pero vos imaginate a Christopher Núñez con Celso Borges a la par. Te da otra idea. ¿Por qué? Porque tenés a la par a un jugador que tiene experiencia, pero que sabe explotar el potencial de su compañero, por la misma experiencia que tiene Celso Borges. Imagínate a Diego Campos tirado a un costado, sí,
pero que los que estén centralizados en media cancha sean Celso Borges y Aaron Suárez. Es otra historia. Por eso es que a esos primerizos tampoco hay que matarlos, porque al final lo que les tocó es ver cómo mediante sus medios jugaban algo. Sí. Vamos a ver mi pantalla porque es difícil analizar el juego de ayer, ¿no? Porque nadie se salva. Chamorro, tal vez. Digo, Vos sabes que si yo tengo que rescatar a alguien, Chamorro. A Kendall, porque Kendall es como siempre cumple. Sí, también estuvo desatiempado como Calvo en algunos momentos, ese es el tema. Digo, no puedo salvar nada, Keijer Fuller no voy a repetirlo. Lo de que Christopher Núñez va por un tema fuera de funcionamiento y de hecho lo de Luis Fernando Suárez claramente que hace que funcione cualquier jugador mal, el 11 que para, cómo lo para. Pero lo de Christopher Núñez ayer me pareció un tema de actitud. Yo veía a jugadores de Guatemala en cada contragolpe yendo a 100 por hora y a Christopher Núñez muchas veces a media máquina. Este es el jugador llamado a romperla en Europa, de tener ese ímpetu, de decir, bueno, es el nuevo. No, pero los nuevos también tienen que salir a comerse la camiseta. ¿Qué? ¿Vamos a seguir jugando con Celso Borges? A Celso Borges no se va a retirar. Celso Borges lo tenés que retirar. Vos tenés que ser mejor que Celso Borges, tenés que demostrarlo en la cancha. ¿Querés que lo más? Celso Borges no llegó a Europa y no fue lo que fue porque jugó un partido como quería. Sí, pero, sino porque quiso ser el mejor. Pero, está bien, pero igualmente, el cambio generacional tiene que ser progresivo, no puede ser como ayer. O sea, pero está bien, pero no estábamos jugando contra España, no estamos jugando. Sí. O sea, yo entiendo que Guatemala está creciendo, pero no nos engañemos. Ayer jugamos con vos lo dijiste, una selección que no está en el top 100 del ranking, y ayer nosotros nos veíamos como fuera del 500. ¿Está bien? No es que ayer, digamos, jugamos un mal partido y nos ganó una selección que puede ganarnos en cualquier momento. No, ayer nos ganó una selección que todavía le falta muchísimo camino por delante y nosotros parecemos los que estuvimos sancionados 2 años sin poder jugar al fútbol. Pero todo esto, te voy a decir algo, hay un tema de actitud de Luis Fernando Suárez que a mí no me gusta y esto es algo tal vez muy personal, pero yo cuando un técnico está muy tranquilo en el banco y estás perdiendo y el equipo no funciona, no puedo ver eso en el banco. Y un tipo que gana casi $500,000 al año, porque prácticamente debe ser ese el salario de Luis Fernando Suárez, y que en 2 años yo no vea evolución, yo no vea trabajo, yo no vea dónde está los 2 años de proceso de Luis Fernando Suárez, digo, ¿quién es el arquero de la selección? ¿Quién es la línea defensiva? ¿Quién es el volante? ¿Jugamos con línea de 4? ¿Jugamos con línea de 5? ¿Qué hacemos? Cuando se da la continuidad y la renovación de Luis Fernando Suárez, y después que se da el paso por el Mundial, se tiene la interpretación de que ya tenemos camino ganado, o se genera esa expectativa de que hay un camino ganado, que no empezamos de cero. O sea, que ya tenemos un entrenador que conoce a los jugadores, conoce el medio, o debería conocerlos, y que es la continuación de lo que inició. A mí me da la sensación que empezamos de cero. O sea, que en este 2023, después del Mundial, como que empezamos con técnico nuevo, que no conoce a los jugadores, que no sabe dónde juegan, que no sabe en qué posición juegan, que no los entiende, que no le da una idea de juego a Costa Rica. Perdón, pero es que es imposible no meter este amistoso dentro del saco en de un año donde jugamos contra Martinica y a Martinica solo le pudimos hacer daño con 10 hombres. Sí, y eso es un poquito de responsabilidad de todos, de los técnicos, de los dirigentes, de la prensa, de los aficionados, porque esto a mí no me gustó nunca. Y esto es lo que se hablaba de la última eliminatoria, que era al Mundial de cualquier forma. Y no se va al Mundial de cualquier forma, porque si no te pasa estas cosas. Digo, nos ha pasado en otros procesos. Pero hay que entenderlo. En la situación sí había que ir, al Mundial hay que ir como sea. Sí, y después quedás 8, 10, 12 años tal vez sin ir al Mundial. O sea, está bien, se abrieron más cupos, pero ¿era necesario caer tan bajo después? O sea, hay que tratar de rescatar una más, no hacer un proceso por 2 años y decir, en el 2023 empezamos de nuevo y vemos cómo nos va. Ese es el sacrificio que estuvieron dispuestos a hacer, porque yo creo que esto se veía venir. Y tenemos que decir, o vamos al Mundial o sacrificamos lo que viene a futuro, porque tenemos que empezar de nuevo. Yo creo que son temas distintos, porque un Mundial no se puede sacrificar. Claro, pero claramente después del Mundial no teníamos nada. No es una discusión. Después del Mundial no teníamos nada. Claramente después del Mundial íbamos a quedar con los pantalones abajo, porque se nos iba a ir todo lo mejor y lo que nos quedaba ya no iba a ser como en el Mundial. Aquí el problema es seguir pensando de que tenemos algo. O sea, seguir pensando que después del Mundial hay algo hecho. Hay algo que queda después del Mundial. No, o sea, aquí el problema es que no tenemos ni individualidades. Es seguir pensando igual. O sea, es que yo no le veo ninguna diferencia a la Costa Rica
que llevó palo en la eliminatoria a la Costa Rica que está hoy y que quedó eliminada del Final Four de la Liga de Naciones y que ayer perdió contra una selección que no está ni en el top 100. Una selección que ahora era, en algún momento, era el que se paseaba por Centroamérica y ahora me está preocupando la Copa Oro y me está preocupando la eliminatoria porque es contra los equipos que nos vamos a ¿Qué jugar. te preocupa de la Copa Oro? ¿No pasar de primera ronda? A mí Yo sí, te lo garantizo, a mí sí. Yo te lo garantizo Pero a mí hoy. me preocupa porque yo no es una creo que cosa. clasificamos a la siguiente Pero ronda. a mí sí me preocuparía porque Pero es la realidad que yo veo viendo desde porque hace varios años ya. Costa Rica no se puede quedar fuera en fase de grupos del torneo continental. Pero ha sido normal. De nuestra Eurocopa, de nuestra Copa pero es América, normal Costa Rica eso. no se puede quedar afuera en fase de grupos. Es vergonzoso. Que Pero sea totalmente. normal no quiere decir que no sea vergonzoso. Claro, pero digo, si Costa Rica queda fuera en la primera ronda de la Copa Oro, digo, no es que es normal que nos quedemos fuera. Que todo Digo, el en mundo- esta Copa Oro, si nos quedamos fuera, no me sorprende para nada. Pero si nos Es lo quedamos que- fuera en fase de grupos, ya por sí se va a ir mucha gente. Pues que se vaya toda la que Sí, queda. está bien. Yo les escucho a ustedes discutiendo y me pregunto, ¿qué estará pensando Rodolfo Villalobos? ¿Estará analizando qué hacer con el cuerpo técnico? ¿Qué estará pensando también en cuanto a que pasaron ya prácticamente 2 años y no tenemos una base? Es que es preocupante esa parte porque parece que Luis Fernando Suárez, vean el punto, hablamos de que no podemos darle una calificación a un jugador o no, porque ni siquiera no hay parámetro para compararlo porque no estaba jugando en la posición que debería jugar. Entonces, ya desde quien está al mando de eso está viéndose reflejada también las falencias que tiene. Y no solo eso también, sino desde el punto de vista de quién está respaldando lo que estamos viendo durante 2 años. Y de hecho conversaba con Martín Soto y teníamos, para sumar a todas las estadísticas que hay, desde que en esta dirigencia, desde situaciones como por ejemplo la goleada del Mundial, los partidos que perdimos contra Panamá, en eso no estaba Luis Fernando Suárez, pero es parte de la misma dirigencia, los partidos que perdimos contra Panamá acá de forma consecutiva en 2 ocasiones, que teníamos, nunca habíamos pasado por algo así, situaciones por ejemplo de Guatemala, tenemos 34 años de no perder un partido consecutivo, la selección también a la que nos estábamos enfrentando. Guatemala eran jugadores en su mayoría de campeonato nacional guatemalteco, 2 o 3 legionarios y básicamente era eso, ante un grupo que tenía muchísimas expectativas de lo que podía ser convocatorias de jugadores como Diego Campos, el caso de Christopher Núñez, que al final todo eso no se ve reflejado, no hay reflejo de eso, no hay como un pronunciamiento quizás incluso hasta de la federación. Yo realmente me pregunto eso, ¿qué estará pasando por la mente de Rodolfo Villalobos, del comité ejecutivo? Hay una cláusula de por medio, son cerca de 214 millones de colones, ¿verdad? Pero ¿qué se va a hacer? Porque ya sabemos que esa es la realidad, pero ¿qué va a pasar más allá de eso? ¿Qué va a pasar si en Copa Oro no avanzamos más allá? Yo preferiría pensar, o que esto fuera realidad, de que el partido de ayer fue como un juego. O sea, no es esto, a ver, no es un pensamiento profesional, esto no es de alguien profesional, pero ojalá lo de ayer hubiera sido como un juego. O sea, que ahora sí, de Ecuador en adelante, nos vamos a tomar las cosas en serio. Pero lo que ha pasado de aquí para atrás, a mí me hace pensar que no es así. Lo que pasó ayer es lo que tiene selección. Sí. Que entre otra de los récords, estos que hablaba Irene, los récords que ha logrado esta federación, lo que ha logrado esta selección, está el tema de la anotación. Yo ponía a Anthony Contreras, es uno de los aludidos. Que Anthony Contreras no se vea bien en selección nacional es culpa del mal funcionamiento, de que no tenemos una idea de juego. Y también es porque no hacen goles. Esta selección no hace anotaciones. Y de hecho vamos a ver esta información porque Luis Fernando Suárez es uno de los peores técnicos con promedio de gol. No alcanzamos ni a un gol por partido con Luis Fernando Suárez. Aquí lo vemos. Costa Rica registró ante Guatemala su 11º partido sin anotar en la era de Luis Fernando Suárez. La selección nacional volvió a dejar en evidencia la falta de gol que padece. Lastimosamente ha sido pues muy baja la cuota ofensiva de nuestra selección últimamente. Muy pocos goles y muchas veces se critica tal vez al delantero, pero lógicamente el delantero no puede anotar si no viene asistido por una buena jugada o por un buen movimiento de algún volante o algún extremo.
Según estadísticas de Martín Soto, los dirigidos por Luis Fernando Suárez registran 26 goles a favor en 28 partidos, promediando un tanto cada 96 minutos, que si las comparamos con las de Oscar Ramírez son negativas, ya que con el Machillo en 46 partidos anotó 51 veces, promediando un gol cada 81 minutos, y con Jorge Luis Pinto en 50 partidos se registraron 58 goles, promediando un gol cada 77 minutos. El poder ofensivo del equipo no es bueno porque no hay mucha producción de juego, porque no tenemos mucha claridad en el último cuarto de cancha, por decirlo así. Creo que Costa Rica defensivamente en los últimos años se ha visto bien, pero ofensivamente nos ha quedado viendo muchísimo, muchísimo, porque, como te digo, creo que nos falta un poquito más de creación ahí en el medio para que el equipo se vea mejor. A esto se le suma que la tricolor no tiene un goleador que despunte ante los compañeros de selección, siendo Joel Campbell el máximo romperredes con el colombiano en el banquillo, sumando 4 tantos. Sí, creo que también la cuota de delanteros en nuestro país es muy baja, muy, muy, muy baja. Y eso también preocupa muchísimo. De que no es que no estamos metiendo goles, es que nuestros delanteros y nuestros volantes ofensivos no están anotando porque el peso de los goles los está llevando la parte defensiva y el peso del partido también, ¿verdad? Costa Rica registra 7 partidos ganando por la mínima. Ustedes saben que me preocupa más a mí, porque al final esto no es noticia. Que tengamos una selección que no anota, que le falte gol, que sea muy poco ofensiva, no es noticia realmente. A mí lo que me preocupa es que, además de que sigamos con esa falencia ofensiva, también ahora se sume a la ecuación el hecho de que tampoco la defensa empieza a responder. Lo que verdaderamente nos destacaba, porque ayer se vio evidenciado, ayer la defensa se vio muy mal y jugamos con 5 defensores. Y podemos decir que gran parte de esa defensa es titular. Waston puede ser titular, Calvo puede ser titular, Keisher ha venido siendo titular, bien que mal. Se agrega Jeffrey Valverde, se agrega Arboin, pero me preocupa también el hecho de que la defensa también se caiga a pedazos. Sí, y creo que acá está reflejado lo que vos bien decís, ¿no? El gol, la baja cuota goleadora que tiene Costa Rica no tiene que preocupar tanto porque, bueno, Oscar Ramírez, ¿cuántos goles tenía más? 5 por encima de la cantidad de partidos, metió 51 de 46. Lo de Pinto, 58 sobre 50. No anotamos más de un gol por partido. Esa es la realidad. Y Suárez está un poquito por debajo. Vos empiezas a anotar 2 goles por partido contra rivales un poquito más sencillos, que hay también que decir que la mayoría de estos partidos han sido contra rivales un poquito por encima del nivel de Costa Rica, donde no podés golear 5-0 y se te acomoda un poquito el marcador. Pero sí es preocupante lo que vos decís, ¿no? Que hoy seguimos viviendo de que si ganamos 1-0, como decía Federico en la nota, y que no vamos a poder ganar si no podemos mantener el 0. Porque esa es la otra parte de la nota, ¿no? que tenemos que analizar. ¿Cuántos partidos hemos terminado con el marco en 0? Incluso con Keylor Navas, ¿no? Que es, bueno, nuestra gran bandera. Realmente es una situación muy preocupante y me va a preocupar más después del partido de Ecuador, porque contra Ecuador seguramente vamos a ver un partido muy diferente. Lo decíamos el otro día en AM, que esta Costa Rica, o por lo menos la Costa Rica que yo llevo viendo en los últimos 20 años, es una Costa Rica que es un reflejo del rival muchas veces. Si el rival es un top 10, top 20, Costa Rica va a mostrar una de sus mejores versiones, una versión top 10, top 20 de Costa Rica. Cuando juega contra rivales que no están en el mejor orden, bueno, Costa Rica juega también como ese rival. No juega en su mejor nivel, juega como ese rival. Y Ecuador, creo que en Costa Rica se lo ve como un rival de Sudamérica, de Latinoamérica, que quiere mostrar, obviamente, que tiene todo ese pundonor, ¿no? También estos jugadores de no querer quedar con la cara manchada de lo que pasó justamente contra Guatemala. Creo que vamos a ver un mejor partido, pero igual no me va a dejar convencer eso, porque sigo pensando que al Mundial fuimos por los jugadores y no por el técnico, y que por los jugadores no nos va a alcanzar para seguir haciendo trabajo en competencias internacionales. Al Mundial fuimos por motivación. Y vos sabes que yo tampoco me creo, hablando de la ofensiva, tampoco me creo el argumento de que no somos un equipo que anote mucho, que sea muy ofensivo, porque no tenemos mucho delantero. O sea, volvamos a ver la pantalla que teníamos ahí con el recuento de los últimos procesos de selección. Por ejemplo, proceso de Jorge Luis Pinto,
¿cuáles delanteros había? Digamos, estaba Saborío, pero tampoco Saborío era el que hacía más goles de esa selección. ¿Y cuál otro? Bueno, que Saborío de hecho se lesiona para el Mundial. Por eso, en el Mundial no está Saborío. ¿Cuál es el 9? No jugamos con un 9 que sea goleador. Ureña no es un 9 goleador, No, Joel tampoco. No es ni siquiera goleador. Lo mismo con el proceso de Oscar Ramírez. ¿Quiénes eran los 9 de Oscar Ramírez? Se mantuvo Ureña, ahí empezó a aparecer Myron George por algún momento. A ver, yo no me creo el argumento de que porque no tenemos delanteros, no somos equipos ofensivos. O sea, eso yo no me queda cabida por este dato, por los procesos anteriores. Yo lo que sí creo también es que eso se ve reflejado mucho en Campeonato Nacional. Anteriormente incluso me ha tocado hacer notas de la cantidad de goleadores que quedan al final de cada torneo. Incluso hemos hecho listas de los últimos 2 años. Por ahí nos alegró un poco cuando salió Anthony Contreras, porque sí ha sido de los jugadores que están en ese top de goleadores de campeonato local. Pero si uno ve ese registro, normalmente quienes quedan de goleadores son jugadores que son extranjeros, no son jugadores nacionales. Ahora, está por ejemplo el caso de Johan Venegas, súper discutido el tema de que pasó en la final, en la gran final, pero al final de cuentas terminó como goleador y hace falta mucho ese jugador que realmente cumpla con esa cuota goleadora en campeonato nacional. Y tocando un tema que mencionaba Martín, de que la Sele se adapta al rival al que juega, apelo mucho a que ya es desgastante el hecho de esperar a que la selección esté frente a un rival complicado, difícil, y ahí sí veamos una selección distinta. Yo creo que eso ya se está desgastando. ¿Sabe cuál partido y me es quitó parte eso? del reflejo también de la cultura tica, yo creo, de esperarnos hasta el final. ¿Sabe cuál partido me quitó esa? España. España. O sea, Está bien. ¿Y el partido siguiente Pero qué pasó? ¿uno de cuántos? ¿Qué Porque pasó el el partido eliminatorio... siguiente? Le ganamos a Japón, que yo pensé que también nos metía 5. Y después que le empatamos a Alemania, un partido que también podríamos habernos comido 5, pero empatamos y estuvimos por 60 segundos, 120 segundos, algo así fue, clasificando la siguiente ronda. O sea, esas cosas que tiene graciosa Costa Rica y que aburren. Como dice Irene, aburre seguir viendo eso, que Costa Rica no puede ser constante en 2 partidos consecutivos. Y desgraciadamente tengo que decir que sí necesitamos un goleador. Es más fácil con un goleador, pero esa es una excusa barata de técnicos malos, de que si no tenemos goleadores no encuentro la estrategia para hacer otros goles. Hay selecciones que no tienen goleadores, que no tienen esas superestrellas, y hay técnicos muy buenos que le sacan jugos. Si no sabes sacarle jugo Luis Fernando Suárez, da el pasito a costado, encontremos otro que pueda sacar jugo a una selección que desgraciadamente hoy no tiene los mejores jugadores, pero en esquema, en equipo tendría que funcionar, y hoy no estamos viendo. Creo que por jugadores no lo vamos a sacar esto. Hay que encontrar un técnico que nos haga funcionar con 11 jugadores, y desgraciadamente hay muchos hoy que le dice, y es que si no tengo los jugadores no puedo hacer mucho. Es lo que hay, muchachos. Hay que trabajar a veces un poquito más, hay que trabajar en la cancha y hacer diferentes estilos de juegos, no tirarle todas las pelotas a Messi, a Cristiano Ronaldo, a Haaland. Tenés que buscar otras estrategias. Noruega no gana incluso con Haaland, imagínate. Bueno, nuestras selecciones, incluso los goleadores, normalmente eran Calvo, Waston, y aún así habían resultados diferentes, incluso cuando estuvo el proceso de Jorge Luis Pinto, que ahí sí no estaba Kendall, pero la selección, incluso con defensas, con jugadores de medio campo, se veía otra cosa completamente diferente, pese a no tener a esa figura goleador. Y yo creo que ya no se puede seguir perdiendo el prestigio que teníamos o que tenemos en el área. O sea, creo que un goleador no te va a solucionar falencias, por ejemplo, como las que vimos ayer o como las que hemos visto anteriormente en partidos, incluso hasta con Martinica. Es que llega hasta ese límite lo que estamos viendo con selección nacional, y incluso yo creo que esto viene desde antes. O sea, esto ya tenemos 2 partidos consecutivos de no ganar ante Guatemala. En ese caso, en el 2019 incluso fue cuando estaba Matosas. Son varios técnicos que pasan, varias situaciones, y la selección aún no se encuentra. Y con un mismo técnico no hay una base. Sí, 2 años después. Al que no vamos a encontrar tampoco es a Keylor. Ya el dato es ya está muy gastado. Desde el 2011, Keylor no está en selección, en Copa Oro. Pero Irene, este tema va más profundo de solo ausencias en Copa Oro.